Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, perdón, les traigo una serie de videos relacionados con el mundo de la ecología, como ya lo dije en el video anterior, y también ya hacia el final de esta sección, mejor dicho, nos vamos a centrar también en el tema de los fluidos, la mecánica de fluidos, ¿verdad? Los conceptos de densidad, presión, etc. En esta primera parte de esta sección de videos que les voy a grabar, vamos a hablar de lo que es la ecología, lo que son los impactos ambientales, etcétera. Por ejemplo, acá podemos ver de que la ecología está muy relacionada con el tema del medio ambiente. Por ejemplo, conservar los bosques, que hoy en día se habla mucho a nivel mundial de cuidar la naturaleza en general. ¿Verdad? También el tema de los glaciares, por ejemplo, tenemos un glaciar que se encuentra generalmente en el sur de Chile o en la Patagonia, ya para ser más exacto, ya porque puede ser del lado de Chile o del lado de Argentina también, ¿ok? Pero en la Patagonia en sí. El tema, como dije, el cuidado del medio ambiente, hoy en día, ¿cierto? Hace un par de días, ¿verdad? Atrás de que estoy grabando este video, ocurrió un incendio muy grande, ¿verdad? Acá en Chile, entonces y bueno, y varios incendios también en lo que es Latinoamérica, han ocurrido muchos incendios a nivel, ¿cierto?, de lo que ya, de lo que es el continente en sí. Y eso habla mucho de lo que es el cambio climático. Entonces, bueno, aparte de que hay muchos incendios que son intencionales, por supuesto, pero sí en general, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que la gran parte también, ¿cierto?, también está relacionada con el cambio climático, ¿verdad? No dejar residuos, por ejemplo, si yo voy a acampar, etc. Ya cuidar esas hermosas playas que vemos, por ejemplo, ahí, ¿verdad? En la imagen, habla mucho de que tenemos que conservar, ¿cierto? Preservar, ¿verdad? El tema de lo que es nuestro entorno. Y bueno, tener una tierra, ¿cierto? Sana también nos hace que también nosotros podamos estar sanos, ¿verdad? Con el medio ambiente. Bien, bien, por ejemplo, el tema de lo que es el tema de la atmósfera en sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la ecología en general? Bueno, la ecología es el estudio del medio ambiente y todo lo que contiene en ello, ya todo lo que es su entorno. Al fin y al cabo, todo lo que estudiamos con respecto a lo que es el ambiente en sí tiene mucha relación con lo que es la ecología. Además, también de cuáles son los recursos utilizados en ese medio ambiente y cuál es el daño que puede provocar al entorno. Dentro de eso, que tenemos que hablar que hay tres tipos de factores súper importantes. Primero son los factores físico-químicos que tienen relación con la parte química, ¿verdad? Con la parte física, las cargas eléctricas, la temperatura, las densidades, las presiones, ¿verdad? Los químicos que hay en las nubes, etc. Los factores biológicos, ¿cierto? Que son el tema de lo que es las plantas, los animales, ¿verdad? Los minerales, etc. Y los factores sociales, ¿cierto? Que básicamente es nuestro entorno en sí, cómo nosotros los seres humanos, por ejemplo, nos comportamos frente al entorno, o también cómo se comportan algunas especies dentro de lo que es la naturaleza. Y si afectan de forma directa o indirecta a lo que es nuestro ecosistema o lo que es el medio ambiente. Ahora, hay muchas causas que afectan al medio ambiente, hay muchas de las cuales seguramente, perdón, ahora sí, seguramente ustedes conocerán, ¿verdad? Seguramente ustedes la habrán visto en cursos anteriores, de hecho también en el canal hay videos que relacionan mucho de lo que es el tema del medio ambiente, ya si van a la lista de, por ejemplo, de séptimo básico hacia el final de esa lista van a encontrar algunos videos también de lo que es el medio ambiente, pero aquí lo voy a profundizar un poco más. Entonces esto también uno puede pensar cuáles son las causas. Por ejemplo, cortar los árboles es la más típica, el tema de las industrias es lo más típico. Acá tenemos algunas, como ya les comentaba. De hecho, las principales, ¿cierto? Podría decir que son el tema de cortar los árboles, la tala, lo que es el tema de la deforestación en sí. Ay, perdón. Lo siento, chiquillos y chiquillas. Disculpen. Eh, el tema de la deforestación que tenemos en el medio ambiente, también ahí habla mucho de que si no tenemos árboles en el planeta, nos quitan el oxígeno. Entonces eso es muy importante porque las plantas son las principales generadoras de oxígeno en nuestro planeta, porque la atmósfera en sí no puede contener todo el oxígeno que nosotros necesitemos, ¿verdad?, en el planeta.
Entonces ahí también hay que tener cuidado con ese recurso que es súper importante. Y si yo voy a talar un árbol, ¿ok? Para, no sé, construirme una casa, porque necesito material para construir la casa, siempre tengo que forestar nuevamente esa área para evitar, ¿verdad?, que falte esa cantidad de oxígeno y esa cantidad de árboles que son tan importantes, ¿verdad?, para lo que es el medio ambiente. Las industrias que hoy en día se están cerrando, muchas de ellas a nivel mundial, también son súper importantes dentro del tema de emitir la cantidad de gases hacia la atmósfera, principalmente el CO2 y el CO. Pero una de las más principales, que ustedes lo pueden estar viendo ahí, ¿verdad?, en la pantalla, es el tema de la sobrepoblación. Si bien, por ejemplo, la deforestación y las industrias son causas muy comunes dentro de lo que es el daño al medio ambiente, la sobrepoblación es una de las causas más importantes dentro de ello, porque tiene relación con todo lo otro. ¿Y por qué digo esto? Porque si ya ahora en el 2024 somos ya más de 8.000 millones de personas a nivel mundial, pensemos que esas personas necesitan un techo para poder vivir, una casa, un hogar, ¿verdad? Y también necesitan oxígeno. Si yo, por ejemplo, estoy acá en mi habitación, en mi cuarto, y yo necesito respirar, voy a estar tranquilamente respirando porque tengo aire dentro de la habitación, por supuesto. Pero si ahora lleno esta habitación con 1.000 millones de personas, será imposible. Primero, físicamente es imposible porque no caben 1.000 millones de personas acá en el cuarto. Pero también eso lo podemos relacionar con el tema de la misma Tierra, del planeta. Si yo tengo el planeta con 8.000 millones de personas y más, porque la curva de crecimiento poblacional es bastante alta y realmente es una curva exponencial, o sea, cada vez van naciendo más personas de las que fallecen, vamos a llegar a un ritmo que principalmente de aquí se estima que al 2050 van a haber 9.500 millones de personas, y eso es una estimación antigua, digamos. Yo creo que van a haber más de 10.000 millones de personas en el planeta de aquí al 2050, que son, ¿en cuánto? En 25 años más aproximadamente. Entonces, esas personas necesitan oxígeno. Entonces, si yo tengo tantas personas en un mismo lugar, en este caso la Tierra, van a faltar recursos para esas personas. Entonces, la sobrepoblación es una de las causas principales del daño al medio ambiente. Obviamente uno dirá, pero ¿cómo que nazca una persona es un daño al medio ambiente? Claro, por lo que decía recién, ya va a requerir recursos para poder sobrevivir esa persona. Me voy a ajustar un poquito aquí ahí sí, perdón. Entonces ahí, cierto, tenemos el tema de que hay un daño principal, o no principal, sino que implícitamente, ¿ok?, al medio ambiente. Algunas de las consecuencias de este daño al medio ambiente, principalmente, ¿verdad?, la deforestación, las industrias, etcétera. Una es, por ejemplo, es la erosión del suelo, como tenemos ahí en la imagen, ya el tema de lo que son las sequías, principalmente, que por lo menos en los últimos 20 años han afectado mucho grandes partes del planeta que tenían alta cantidad de agua. Si uno busca videos en YouTube, se podrá encontrar con muchas partes, muchos lagos que ya se secaron y prácticamente no va a poder haber agua a menos que venga una lluvia generalmente grande, que eso es difícil que pase porque es difícil predecir a estas alturas si va a haber sol o va a llover, porque el cambio climático es así, el calentamiento global. Como hay erosión del suelo, hay disminución de recursos hídricos, o sea, hay sequía. Los cauces de los ríos son más bajos, el caudal de algunos ríos tiene una proporción mucho más pequeña. Y también, obviamente, hay menos lluvias, hay más sol. En Europa, por ejemplo, por ejemplo, cuando lleguen a verano, ¿verdad? En el mes de junio, van a haber mucha cantidad de grados Celsius, va a haber mucho calor en esa zona. Y lo mismo que pasa acá en el hemisferio sur, en esta época, que estoy grabando el video que estamos en febrero. Entonces ya el calor generalmente hace su función de calentar el planeta, y lamentablemente la temperatura superficial del planeta cada vez está aumentando más. Estima que de aquí por lo menos al 2050 la temperatura superficial, digamos, no la que uno percibe dentro de la misma Tierra, sino que la temperatura superficial llegue por lo menos a los 15 grados o 18 grados Celsius.
Que uno dirá, 18 grados, ah, poquito. Pero dentro, que se produce el efecto invernadero, vamos a ver un video sobre eso, eh, aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque se evita la producción de nubes, que al fin y al cabo la nube es un filtro frente a la radiación del sol. Entonces, se produce mucho de eso. El aumento del CO2 en la atmósfera, se aumenta la capa, se aumenta, perdón, se aumenta la cantidad de gases contaminantes en la atmósfera, principalmente el CO2, el monóxido de carbono, y aumenta el agujero de la capa de ozono. Si bien en los últimos años, por lo menos a principios del siglo XXI, el agujero se ha estado achicando, por así decirlo, se ha estado cerrando, ¿ok? Eso no implica que pueda volver a abrirse. Bueno, esa es una imagen generalmente antigua y que básicamente el agujero está generalmente en el polo sur, ¿ok? Acá en Chile, que estamos en el hemisferio sur, que estamos muy cercanos al polo sur, eh, provoca un aumento de temperatura considerable dentro de lo que es el ambiente. Por ejemplo, sin ir más lejos, si vamos a la Antártica, ya la Antártica, si bien voy a encontrar nieve, voy a encontrar estos campos de hielo en el sur, en la que es la Antártica, ya están empezando a aparecer a la tierra más que uno conoce, la tierra café, por así decirlo, ¿ok? Y eso es porque el hielo se ha estado derritiendo, la nieve se ha estado derritiendo y naturalmente el nivel del mar va a empezar. eh, no sé si se me está viendo, ahí tuve un pequeño problema, déjenme revisar un poquito, eh, chicos. Espérenme, ahora sí, disculpen, estaba, ahí sí, me- ahí sí, ya, ahora sí. Disculpen, chiquillos, que hay un problema de conexión, pero ahí estábamos acá, ¿cierto? Sí, ahí. Continuamos. Ahora sí, disculpen por ese lapsus que hubo dentro del, del video, que seguramente no van a notarlo y van a seguir con el video. Bueno, decía, el tema de lo que es la sequía, generalmente, el tema de lo que son los ríos, por ejemplo, acá en la imagen que estamos ahí al final de la pantalla, ¿cierto? Muestra que había un río en esa zona y eso también implicaba específicamente que los ríos se están secando, hay disminución, ¿verdad? También, como dice ahí, del oxígeno en el medio ambiente. Entonces, ahí también uno puede pensar y uno puede decir, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos buscar para cuidar el medio ambiente? Hay muchas normativas en la actualidad que uno utiliza para, por ejemplo, eh, buscar herramientas para el cuidado del medio ambiente, protocolos que los países tienen, que también, por ejemplo, como dije, vamos a hablar en otros videos posteriores, pero hay que tener cuidado, ¿ok? Nuestro planeta es súper importante porque es nuestro único hogar. Uno podría pensar, pero en los videos anteriores usted ha hablado de que hay otros planetas, ¿verdad? Que hay otras zonas que podemos habitar, etcétera. Claro, es verdad, pero eso está mucho tiempo en el futuro que podamos llegar a esos planetas seguramente. Entonces nuestro único hogar es este, la Tierra, nuestro planeta, es lo que nos entrega, ¿cierto? El, la vida a nosotros. No hay otro planeta en el universo conocido que tenga vida como la conocemos. Por tanto, debemos cuidar nuestro medio ambiente. Ahora, ya lo vieron un poco porque hubo ahí un lapsus, como dije. ¿Qué es la máquina climática? Nosotros tenemos, obviamente, que tenemos causas del medio ambiente, tenemos consecuencias del medio ambiente y tenemos mecanismos reguladores. La máquina climática es ese mecanismo regulador que regula generalmente el clima o los climas que hay en la Tierra, en el medio ambiente. ¿Ok? Son los mecanismos reguladores de esos ambientes. Por ejemplo, no sé, en el Polo Norte o en el Polo Sur haya nieve, que por ejemplo en Brasil haya este clima más tropical, por supuesto, que en África haya un clima más desértico, que en Europa haya un clima más de tundra, si nos vamos hacia prácticamente hacia el norte de Europa.
y etcétera. Entonces, eso nosotros podemos pensar de que hay factores o hay mecanismos que regulan ese, esos climas, esos ambientes en zonas específicas del planeta. Para ello tenemos que esa máquina climática regula esos procesos, regula esos factores, esos climas, esos ambientes, los regula a través de 5 subsistemas que son los que tenemos. Que tenemos la atmósfera, la hidrósfera, la geósfera, la biosfera y la criósfera. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, la atmósfera que tenemos acá, la biosfera, si ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ahí tenemos la hidrósfera, mejor dicho, ahí tenemos la geósfera, ahí tenemos la criósfera y ahí tenemos nuestra atmósfera. ¿Ok? La primera, ¿cierto? La hidrósfera, que es la que tenemos acá. ¿Ok? Acá tenemos la hidrósfera, acá tenemos la biosfera, acá tenemos la atmósfera, acá abajo tenemos la eh, geósfera, perdón, y acá tenemos la criósfera. Ok, cada uno de ellos regula una determinada parte, ¿ok? La atmósfera, por ejemplo, regula todo lo que es la parte de los gases, todo lo que es la parte del aire del medio ambiente, la que tenemos acá, ¿cierto? En nuestra imagen, en este esquema que tenemos ahí en la pantalla. Regula todo lo que son los aires, todo el componente gaseoso que tenemos en el medio ambiente, ¿ok? Todo el aire que respiramos se encuentra ahí. La hidrósfera, por ejemplo, regula las grandes aguas del planeta, todo lo que son los ríos, los océanos, los lagos, las napas subterráneas también están regulados por la hidrósfera. El ciclo del agua es principalmente parte de ello. La geósfera, en cambio, regula toda la parte terrestre, todo lo que son los minerales, todo lo que son el tema de los suelos, ¿ok? Y todo lo que son las placas tectónicas también está parte dentro de lo que es la geósfera. La biosfera es todo lo que es la vida del planeta, nosotros mismos, los animales, las plantas, etc. Todo el comportamiento de lo que es la biosfera en sí. Y la criosfera es una subunidad de la hidrosfera, porque la criosfera tiene que ver con los grandes hielos, por ejemplo, los campos de hielo que están en la Patagonia, los polos generalmente. Los glaciares también son parte de ello, los icebergs también son parte de ese mecanismo regulador de la criosfera. Dentro de ello, también podemos hablar de lo que es lo más importante en esta parte, que es la atmósfera en sí, porque al fin y al cabo la atmósfera es el componente de la máquina climática más importante porque es la que nos entrega el aire que respiramos. Sin el oxígeno, aparte, obviamente, porque la biosfera es la que le entrega el aire, cierto, a la atmósfera, por supuesto, pero es la atmósfera el que se encarga de regular todo, porque al fin y al cabo la atmósfera es el que regula la temperatura en nuestro planeta. Y está compuesta principalmente, ¿verdad?, de gases, donde el nitrógeno es el principal componente de la atmósfera y el oxígeno es el segundo componente más importante. El nitrógeno tiene aproximadamente un 75% o 78% en la atmósfera y el oxígeno tiene aproximadamente un 20 o un 21% específicamente en nuestra atmósfera. Ahora, la atmósfera como tal está compuesta de capas, eso ustedes seguramente en cursos más inferiores, perdón, ya lo saben, porque seguramente lo habrán visto. Está compuesto de capas, donde principalmente tenemos la troposfera, la estratosfera y la ionosfera o exósfera, ¿ok? Que son las tres más principales porque son las que tienen mayor impacto dentro de lo que es el tema de la Tierra. Y al cabo la atmósfera, como dije, regula la temperatura de la superficie y al fin y al cabo produce en parte lo que es el efecto invernadero. Uno podría pensar que el efecto invernadero es grave para el planeta, pero no, al fin y al cabo el efecto invernadero es parte también de este mecanismo regulador de la temperatura, que vamos a hablar en el siguiente video. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Como dije, lo que es el tema de la composición de lo que es el tema de la atmósfera. Ahí tenemos los porcentajes exactos. Hay otro 1% aproximadamente de otros gases como el argón o los gases nobles que ustedes ya conocen. Al fin y al cabo, la atmósfera se produce también por las erupciones volcánicas. Las primeras erupciones en el planeta formaron nuestra atmósfera. Y eso fue lo que al final llegamos a un punto en que uno dice, claro, tiene mucho sentido de que la atmósfera se haya formado por erupciones y que hoy en día también esas erupciones ayudan a renovar un poco en parte los gases que hay en la atmósfera.
Y también la atmósfera nos protege de la radiación del sol. ¿Ok? Ahora, si la atmósfera no existiese, uno pensará, ¿la temperatura es más alta o es más baja? Déjenlo ahí en los comentarios para ver si saben qué pasaría si la atmósfera desaparece de la Tierra de un día para otro. ¿Qué pasa con la temperatura de la Tierra? Ya no digo que pase con nosotros, porque naturalmente si la atmósfera no está, nosotros seguramente nos vamos a extinguir, seguramente, porque nosotros necesitamos aire, naturalmente. A menos que ya estemos en otros planetas, pero eso obviamente es mucho en el futuro. ¿Qué pasaría si la atmósfera desaparece? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿La temperatura aumentaría o disminuiría? ¿Ya? Como dije, déjenlo en los comentarios a ver si han captado un poco la idea de lo que es la atmósfera. Recordemos que la atmósfera regula la temperatura. Entonces, ¿qué pasaría con esa temperatura? Perdón. Está compuesta por capas, esas capas ustedes realmente ya las conocen. La troposfera, la estratosfera y la ionosfera son las tres más importantes, son las que se encargan de generalmente regular en gran parte lo que son los gases. Por ejemplo, la troposfera es el aire que nosotros respiramos todos los días, ya que llega hasta por lo menos unos 20 kilómetros de altura, 17 kilómetros en algunas referencias. La estratosfera es donde está específicamente la capa de ozono, también a unos por lo menos 30 kilómetros de altura, aunque la estratosfera se eleva hasta los 50 kilómetros aproximadamente. La ionosfera, donde está el campo magnético de nuestro planeta, que es lo que también evita que la radiación del Sol golpee directamente a la Tierra, etcétera. ¿Ok? La idea de que esté compuesto por capas es para evitar que la radiación también llegue de golpe, y cada capa regula una parte de esa radiación que llega del Sol. Por ejemplo, la troposfera, como dije, es donde está el aire que nosotros respiramos. ¿Ok? La gran parte de lo que es el efecto invernadero del planeta está regulado por la troposfera. ¿Ok? Porque también se encuentran las nubes. Las nubes que nosotros conocemos, ¿verdad? Las nubes que están en el cielo, se encuentran en esa parte, ¿verdad? De la atmósfera, en este caso, la troposfera. Ahí se produce el último filtro antes de que la radiación llegue a la superficie de la Tierra y que tengamos que colocarnos bloqueador, ¿verdad? En algunos momentos del año, principalmente en verano, por supuesto. Después tenemos la tropopausa, que es una capa intermedia. Acá generalmente las nubes no pueden seguir ascendiendo, porque las nubes al ser compuestos de gases, ¿verdad? Cuando se condensan estos gases, ¿verdad? Se forman las nubes y no pueden subir más allá de unos 30 kilómetros aproximadamente de altura. Se encuentra esta pared de cristal que dice ahí en la presentación, ¿ok? La temperatura tiende a disminuir generalmente desde la superficie a la troposfera, y cuando llega después a la tropopausa se mantiene en un nivel constante de aproximadamente menos 56 grados Celsius. Y generalmente cuando uno asciende hacia la atmósfera, uno asciende hacia el aire, pero mejor dicho, hacia arriba, ¿verdad? La temperatura tiende a disminuir. Eso porque la presión también tiende a disminuir en ese aspecto. Como la presión con la temperatura son generalmente proporcionales entre sí, tiende a haber, ¿verdad?, una disminución de la temperatura. Ahora, la temperatura de cada capa va generalmente constantemente cambiando y disminuyendo. Entonces, ahí uno puede llegar a pensar, claro, por ejemplo, la estratosfera, vamos a darnos cuenta de que la temperatura empieza a aumentar. Y eso es porque generalmente ahí recibe la radiación ultravioleta, ya que es absorbida por las moléculas de ozono, que es donde, como dije, se encuentra la famosa capa de ozono, que es la que tenemos ahí. ¿Ok? Hay una persona, ¿verdad? En el 2012 aproximadamente, si no me equivoco, que se tiró en caída libre, ¿verdad? Un experimento, ¿verdad? Que es el de Red Bull, principalmente, el Red Bull Stratos, que se tiró de ese lugar, de unos aproximadamente unos 40 kilómetros de altura, ya en caída libre, obviamente con toda la protección, por supuesto, etcétera. ¿Ya? Pero la temperatura tiende a disminuir. Y generalmente lo que nosotros vemos cuando en las películas ingresa, por ejemplo, una nave y empieza a arder por afuera, por la estructura de afuera, que se forma como una estela de fuego, ¿ya? De hecho, en la misma estratosfera es donde se producen las estrellas fugaces, que no son estrellas, por supuesto, donde se desintegran los meteoritos por la fricción y la temperatura de esa. Bien, 10 grados Celsius no es una temperatura tan alta, si a nivel espacial es una temperatura alta en ese, ¿ok? Ahí se encuentra el principal filtro de la radiación UV,
como la capa de ozono se está dañando, esa radiación pasa a veces directamente y no alcanza a ser filtrada. Vamos a tener en cuenta que tenemos tres tipos de radiaciones, que son las radiaciones de onda corta, onda media y onda larga, que generalmente tienen relación con cuál son filtradas por las atmósferas en ese sentido, que también lo vamos a hablar en el siguiente video. En la mesósfera no hay mayor cambio, la temperatura vuelve a disminuir hasta los menos 80 grados Celsius, pero no tiene generalmente mayores características la mesósfera. A veces uno tiende a confundir la mesósfera que está en la atmósfera con la mesósfera en la Tierra, que la mesósfera de la Tierra, ¿cierto?, es la capa que está después de la litosfera, perdón, después de la astenósfera, antes del núcleo, digamos. Pero la mesósfera, en cuanto a lo que es aire, digamos, en la atmósfera, no tiene muchos cambios, solamente lo único más característico es la disminución de la temperatura a esos niveles. Y después tenemos la ionosfera, que es donde se encuentra el campo magnético de la Tierra, donde se puede visualizar. Ustedes conocerán, por ejemplo, lo que son las auroras boreales, que se ven generalmente cerca de los polos. La aurora boreal generalmente es la visualización del campo magnético que tenemos en la Tierra, que generalmente sale de los polos y envuelve al planeta en esta protección adicional, aparte de la atmósfera, que nos protege de la radiación directamente del Sol. Es el primer punto de filtro en la atmósfera. Y acá filtra principalmente radiaciones de onda corta como los rayos X y los rayos gamma. Que acá en la Tierra misma, en la superficie, no tengamos ese tipo de radiaciones como tal a nivel del Sol, es principalmente por esta capa. Es la primera, desde el espacio hasta la superficie. ¿Ok? Si no estuviese esta capa y no estuviese el campo magnético, la radiación gamma y la radiación X van a pasar directamente y puede provocar la extinción de la humanidad en prácticamente una milésima de segundo. ¿Por qué? Porque esa radiación es tan peligrosa para el componente vivo, para el ser humano y específicamente para la gran parte de los animales y especies que están en el planeta, que básicamente provocaría una extinción masiva del planeta. Ahora, uno pensará, ¿y si la atmósfera no existe, esa radiación también pasará directamente? Bueno, ahí queda cierto, como dije al principio, o en la mitad del video, queda generalmente ahí en las respuestas, pero si les quiero dar una pequeña pista para ello, tienen que pensar de que la atmósfera regula la temperatura de la Tierra. Esta radiación va a pasar, claro, pero la Tierra puede reflejar esa radiación. Y generalmente es lo que produce en parte lo que es el efecto invernadero. Entonces, si estas nubes no existen, ¿qué pasaría? Esa radiación cuando llega a la Tierra va a rebotar naturalmente y esa radiación no va a ser absorbida por la Tierra. Entonces la temperatura, ahí se pueden dar cuenta qué va a pasar, ¿cierto?, con la temperatura. Ahora, claro, ahí se encuentran obviamente los transbordadores espaciales. La Estación Espacial Internacional se encuentra en esa zona, que es donde si uno coloca Estación Espacial Internacional, le va a aparecer la estación en vivo, ¿ya? O una grabación principalmente, porque no están todo el día grabando, por supuesto, ¿ya? Pero ahí también podemos darnos cuenta de que la temperatura también asciende en esta capa, ¿ya? Hasta los 1000 grados Celsius y aproximadamente a unos 800 kilómetros de altura, que ya después de eso nos vamos hacia la parte ya exterior y ahí principalmente salimos del planeta Tierra. Pero la capa de ozono, como les digo, perdón, el campo magnético, perdón, nos protege ya de esa radiación, las tormentas solares. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado ustedes de que las tormentas solares, por ejemplo, pueden provocar desperfectos en los aparatos electrónicos. Por eso, ¿ok? Porque la radiación generalmente del que produce, ¿cierto? En este caso, las tormentas solares, puede, ¿cierto?, dañar los aparatos porque funcionan, ¿cierto?, con electricidad también los aparatos. Entonces también pueden ser dañados en ese aspecto porque no tienen ese filtro de esa radiación. También pueden provocar daño, ¿cierto?, a la piel, etc. Entonces ahí también tenemos de que sin el campo magnético, sin esta capa, ¿verdad?, digamos, en la ionosfera en sí, ya podría haber problemas, ¿verdad?, con nosotros mismos, la tecnología en sí. ¿Qué es la máquina climática?
cuáles son los subsistemas. La máquina climática, como dijimos, es un mecanismo regulador de los climas, de los ambientes en el planeta, y los subsistemas son la atmósfera, la hidrósfera, perdón, la geósfera, la biosfera y la criosfera. ¿Cuál es la más importante? Bueno, lo dijimos en la gran parte de este video, la atmósfera. Sin el aire que nosotros tengamos, no podemos existir en este planeta. Ya que está compuesta la atmósfera, principalmente de nitrógeno y oxígeno, que son los componentes más principales. Hay otros gases como el argón, pero en menos cantidad. ¿Cuáles son las capas? Las capas son las que vimos recién. Tenemos la troposfera, tropopausa, estratosfera, mesosfera, ionosfera. Hay algunos libros que añaden o le llaman de igual manera esósfera a la última capa. Hay algunos textos o algunas referencias que añaden como una sexta capa a la esósfera, pero eso depende mucho del libro o de la referencia que estemos utilizando. Y sirven para también regular, filtrar la radiación que proviene principalmente de nuestra estrella principal, que es el Sol. ¿Qué debemos realizar para combatir el cambio climático? Bueno, lo hemos hablado en varios videos, generalmente lo hemos hablado, por ejemplo, yo en mis clases también lo digo mucho. Tenemos que realizar acciones principales y concretas para combatir el cambio climático. Nosotros somos seres eh, pensantes, digamos. ¿Ok? Tenemos un raciocinio que podemos decir, ok, podemos hacer esto para combatir el cambio climático. No quiero que se transforme, ¿cierto?, en un video populista, digamos, del cambio climático, no, sino que tenemos que pensar que hay que combatir el cambio climático y hay que combatirlo de raíz. Y eso, uno, por ejemplo, dirá, ah, que tenemos que extinguirnos. No, no es eso, no es eso, porque al fin y al cabo no tendría sentido que hubiese vida, ¿ok? Nosotros también somos importantes para el planeta en sí, ¿ok? Pero sí hay que tener en cuenta de que hay que evitar utilizar gases contaminantes, cerrar las industrias, regular las tasas de natalidad. Hay algunos países como China, por ejemplo, que regulan sus tasas de natalidad para tener un impacto menor en lo que son los nacimientos. Pensemos que China e India son los países con mayor cantidad de habitantes en el planeta y que entre los dos prácticamente hacen el 30-35% de población mundial. Entonces tenemos que pensar mucho en aquello. Entonces, acciones concretas. Déjenlo en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué acciones ustedes harían para combatir el cambio climático y qué podemos hacer? Algo concreto. No que, por ejemplo, tengamos que utilizar una vara mágica, ¿verdad? Para cambiar el clima. No, no es eso. Cosas concretas en sí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya la idea, ¿cierto?, es generar también conciencia con este video, principalmente de ecología, para que puedan eh, ayudar a nuestro medio ambiente, ¿cierto?, a lo que es el planeta. ¿Ya? Eso, me despido. Yo soy Diego y nos vemos en otro día más, en otro momento más, en otro video más, acá en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.